al hospital y dicen, me duele el pecho, me toman un electro, ¿y qué les van a dar en un papelito? Esto. ¿Y qué es esto? Son las 12 derivaciones principales del electro. Hay más derivaciones que vamos a ver en unas clases, pero las más importantes son estas dos, que son 6 del plano frontal del corazón, 3 bipolares, 3 unipolares y las 6 precordiales. ¿Okay? Las del plano frontal del corazón te dicen precisamente el plano frontal, y las derivaciones precordiales te hablan de cómo está el corazón orientado al centro. ¿Okay? Vamos a ir viendo poco a poco cada vez más. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo se traza el electrocardiograma? Es como el polígrafo. ¿Ya vieron el polígrafo en el laboratorio? Bueno, lo van a ver. Imagínense que es como una pluma, está así, ¿no? Si la pluma sube y baja, y yo tengo un papel que está corriendo, ¿qué pasa? Se va generando como una onda, ¿no? Entonces, los diferentes voltajes se van graficando con esa pluma y el papel va corriendo. ¿Okay? Si el papel corre muy rápido, ¿cómo va a ser esta onda? Más ancha, ¿no? Porque hace así y baja, mientras el papel va muy rápido. Si el papel es muy lento, va a subir y bajar y el papel casi no se va a mover. ¿Ok? Ahora, normalmente el electrocardiograma está calibrado de la siguiente forma. Hacia arriba, ¿qué tenemos? La amplitud se mide en qué? La amplitud de una señal eléctrica, ¿en qué se mide? En volts. Amperes es una unidad de qué? Amperes es una unidad de corriente. ¿Okay? Y volts es una unidad de diferencia potencial o de voltaje. ¿Okay? Entonces vamos a medir en volts o en milivolts, porque son pequeños. ¿Okay? Entonces, y aquí abajo, ¿qué le voy a dar? Tiempo. ¿Okay? Entonces voy a ver cómo se comportan los volts con respecto al tiempo. Ahora, ¿cómo está calibrada? ¿Cómo está calibrada cada uno de estos cuadritos? ¿Alguien sabe? No. Ok, ahí les va. Cada uno de los cuadritos chiquitos, ¿cuánto mide? Un milímetro. ¿Okay? 10 cuadritos chiquitos, ¿cuánto miden? 1 centímetro. ¿Okay? ¿Y 1 centímetro cuánto va a ser? Ya voy a borrar esto, ¿no? Esto, repasen este concepto, de los más importantes. 1 centímetro es 1 milivolt. Entonces, 10 milímetros es igual a 1 centímetro, es igual a 1 milivolt. ¿Okay? Entonces, si 10 centímetros es 1 milivolt, 1 milímetro, ¿cuánto es? 0.1 milivolts. ¿Ok? Entonces, si una cosa mide 2 cuadritos chiquitos, 0.2 milivolts, 3 cuadritos, 0.3, 10 cuadritos, 1 milivolt. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro? Ahora, el tiempo es un poquito más complicado. Entonces, el papel mide 25 milímetros, bueno, corre a 25 milímetros cada segundo. ¿Okay? Entonces, tengo 25 milímetros por segundo. Si quiero saber cuántos segundos se tarda en mover un cuadrito chiquito, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sacar el inverso, ¿están de acuerdo? 1 sobre 25, ¿cuánto es? 0.04 segundos. Entonces, por cada cuadrito chiquito mide 0.04 segundos. ¿O cuántos milisegundos es eso? Por favor, díganmelo bien. 40 milisegundos. ¿A todo el mundo le queda claro esto? Sí. O sea, aquí tienes 40, ¿no? Aquí serían 1 milisegundo, 10 milisegundos, 100 milisegundos, 1000 milisegundos, que es un segundo. 40 milisegundos va a medir un cuadrito.
Ahora, ¿cuánto mide un cuadro grande hacia lo alto? Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Cuadro grande. Cuadro grande. ¿Cuánto mide en milivolts? 0.5. 0.5 milivolts. ¿Ok? Por cada cuadrito mide 0.1. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto mide de largo un cuadro grande? 0.4. Ah, Punto 0.4 por 4 por 5 eso es la- ¿En qué estamos? Milisegundos. ¿Okay? Entonces un cuadro grande mide hacia lo alto 0.5 milivolts y hacia lo largo 0.2 segundos. Es igual a 200 milisegundos. ¿Ok? ¿Sí les quedó claro? Sí. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que aprender de memoria? Esto, que son los cuadritos chiquitos, y esto, que son los cuadros grandes. Ahora, si quieren saber cómo salen, pues salen así. Y que cada uno de los cuadritos chiquitos mide esto y de que el papel viaja a esa velocidad. Esto se puede calibrar, modificar. En ciertas condiciones a veces lo van a hacer diferente, pero lo normal es esto. ¿Ok? Entonces, apréndanse cuánto mide el milivolt, o sea, los cuadritos en milivolts, y cuánto mide los cuadritos en tiempo. Las líneas horizontales nos sirven para medir, o sea, las líneas que van horizontales hacia arriba nos sirven para medir voltaje. ¿Ok? Y las líneas verticales. Ahora, vamos a ver ahora sí ya lo que es las ondas del electrocardiograma. Todo eso fue la introducción para poder entender las ondas del electrocardiograma. ¿Ok? ¿Se acuerdan que les dije al principio de la clase? Les dije que al principio de la clase hay que ¿para qué sirvió el corazón? Para bombear sangre. Pero antes de eso tenía que contraerse. Y antes de contraerse tenía que. Entonces, los fenómenos del electrocardiograma son los fenómenos eléctricos que van a desencadenar los fenómenos contráctiles o mecánicos que van a desencadenar el movimiento de la sangre. ¿Ok? Y esto es lo que origina todo. Ahora, como no podemos ver el potencial de acción de cada una de las células, lo mejor que tenemos es la proyección de superficie de cómo está la dirección de esa despolarización. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo se relaciona el electrocardiograma con lo que está sucediendo en la conducción del corazón. ¿Ok? Y esto se llama sincronización electromecánica o acople electromecánico. ¿Cómo es que una cosa eléctrica desencadena una cosa mecánica? Entonces, ¿quién es el primero que se despolariza? El nodo sinusal. ¿Y a qué tejido va a despolarizar primero? Las aurículas. Entonces, el primer levantamiento lo vamos a llamar onda P. ¿Okay? ¿Por qué se llama onda P? ¿Quién sabe? Porque es onda P y de ahí empieza el QRS. Entonces, la onda P. ¿Okay? Entonces, es una despolarización de las aurículas. Apréndenselo. La onda P representa la despolarización de las aurículas. A veces se confunden y me dicen la onda P representa la contracción de las aurículas. No. La contracción de las aurículas es consecuencia de la despolarización, que es onda P. Que probablemente suceda dentro de este mismo tiempo, un poquitito después. ¿Okay? Pero esto no es la contracción, no, yo no estoy midiendo contracción, estoy midiendo despolarización. Después viene, después de que se despolarizan las aurículas, ¿a dónde llega el impulso? Al nodo AB, y ahí ¿qué va a pasar? Un retraso, una pausa. Este complejo grandote que se llama QRS, ahorita vamos a verlo, es la despolarización del ventrículo. Fíjense cómo hay una pausa entre que se despolarizan las aurículas y que se despolarizan los ventrículos, que es esta línea horizontal que está aquí. ¿Sí la ven? Sí. Ahorita vamos a ver cómo se llama y qué representa. Pero esto
está determinado por quién? Por el nodo auriculoventricular. ¿Sí están de acuerdo? Y es lo que hace el retraso para que primero se despolarice la aurícula y después se despolarice el ventrículo. ¿Ok? Luego viene la despolarización del ventrículo, que es el QRS. ¿Por qué tiene QRS? Ahorita lo vamos a ver. Y después, ¿qué viene? La onda T. ¿La onda T qué es? ¿Alguien sabe? La repolarización. ¿Ok? ¿Es la repolarización de quién? ¿De la aurícula o del ventrículo? No, del ventrículo. La repolarización de la aurícula se da al mismo tiempo que el QRS, por eso está enmascarada, no se ve. ¿Okay? La repolarización del ventrículo es la onda T. La onda U es una repolarización tardía que casi nunca aparece en el electrocardiograma. ¿Okay? Puede ser normal o puede estar presente en algunas enfermedades, o unas alteraciones de los electrolitos, pero no necesariamente. Se puede ser normal, está al final. No le hagan mucho caso a la boca, no se la. Entonces la P, QRS y T son las importantes. Después de QRS es la despolarización del ventrículo. Ahorita vamos a ver cada uno. Entonces, aquí tenemos un poquito más organizado. Fíjense cómo aquí abajo, esta figura nos está diciendo qué sucede en las fibras de conducción al mismo tiempo que estamos viendo las ondas del electrocardiograma. Entonces, viene el nodo sinusal, se despolariza. ¿Okay? Ese no lo vamos a ver. Y el nodo sinusal, ¿a quién despolariza inmediatamente alrededor? A las aurículas. ¿Y cómo dijimos que se llamaba la despolarización de las aurículas? Onda P. Entonces, fíjense cómo esto es la despolarización de las aurículas. ¿Ok? Aquí se empezaron a despolarizar las aurículas. Poquito después, le llevó ¿a dónde? Al nodo auriculoventricular. Y eso es lo que va a dar el retraso. Por eso el QRS no es aquí, sino que se retrasa todo esto. ¿Ok? Entonces, el nodo auriculoventricular le va a dar un retraso. Después del nodo auriculoventricular, ¿quién se despolariza? Las de His, luego las ramas y luego las fibras de Purkinje. Y son rápidas. ¿Okay? El único que hace la pausa muy grande, ¿quién es? El nodo AB. Entonces, la mayor parte de la onda P y un poquito de este segmento va a estar determinado por el nodo AB. Después viene la despolarización de los ventrículos, que es ¿quién? Q, R, S. ¿Okay? Y luego la onda T, que dijimos que era ¿quién? Repolarización. ¿Okay? De los ventrículos. Perfecto. Entonces miren cómo aquí se ven, las aurículas están aquí. El nodo AB hace la diferencia para que los ventrículos estén acá. ¿Quién se tarda más tiempo? ¿Quién dura más tiempo contraído? ¿Las aurículas o los ventrículos? Los ventrículos. ¿Okay? Miren cuánto dura la despolarización de los ventrículos. ¿Cómo va a ser el potencial de acción del ventrículo? La meseta con respecto a la de la aurícula. Más larga. ¿Okay? Tienen más o menos la misma morfología, la aurícula y el ventrículo. Imagínense que la aurícula es así. ¿Okay? Y el ventrículo es así. Es un poquito más largo lo que dura el ventrículo que la aurícula. El ventrículo dura más tiempo. Ahora, entonces ya dijimos la onda P, el complejo QRS, porque es un complejo de 3 ondas, QRS, y la onda T. Esas son las importantes. ¿Sí? Va a haber una cosa que se llama los intervalos y los segmentos. Los intervalos y los segmentos nos hablan de la distancia entre una onda y otra. Los intervalos nos hablan de tiempo. ¿Okay? Cuando yo tengo un intervalo, estoy hablando de tiempo. ¿Están de acuerdo? Entonces nos interesa cuánto dura. Por ejemplo, el intervalo PR, ¿qué quiere decir? Es de que inicia la onda P a que inicia ¿quién? La R. O bueno, en este caso el complejo QRS, aunque se llama PR, es el complejo QRS. Si existe la onda Q, es hasta aquí. ¿Sí? Hasta donde empieza el QRS. Y nos va a determinar cuánto dura. Ahora, el intervalo RR, que es de una onda R a la otra onda R. ¿Sí queda claro? Y eso nos va a dar el tiempo. ¿Para qué creen que nos sirve el intervalo RR? Para la frecuencia cardíaca. Si el RR está muy cortito, ¿cómo va a ser la frecuencia? Muy rápida. Si el RR está muy largo, la frecuencia va a estar baja. Este es un latido, este es otro latido, este es otro latido.
Ahora, ¿para qué creen que nos sirve el intervalo PR? Para saber qué tanto retarde el AVE. Exactamente, muy bien. Para ver cuánto está retrasando el nodo auriculoventricular. Les dije, va a haber enfermedades que el intervalo PR, ¿cómo creen que va a estar? Corto. No está funcionando bien el nodo AB y está pasando más rápido. Hay otros en que AB está bloqueado. ¿Has oído hablar de un bloqueo del corazón? O un bloqueo auriculoventricular. Es eso. No está pasando el impulso o se tarda más de lo que debe. Y entonces, ¿cómo va a estar el PR? Largo. ¿Ok? Bueno. Los segmentos. Los segmentos hablan de solamente lo que está entre una onda y otra. ¿Okay? Esto de aquí no va a incluir las ondas, solamente habla, por ejemplo, el segmento ST es lo que está entre la onda S y que inicia la onda T. No nos habla de tiempo, sino nos habla de una línea, un segmento. ¿Okay? Ese segmento no nos interesa saber cuánto dura, nos interesa saber cómo está, si hacia abajo o hacia arriba. ¿Por qué es importante esto? Porque hay enfermedades que van a elevar el segmento y hay enfermedades que van a disminuir el segmento o deprimir el segmento. ¿Okay? Hay otros segmentos, por ejemplo este es el segmento ST, hay un segmento PR. El segmento PR es este chiquito de aquí. ¿Okay? Hay enfermedades que lo van a deprimir también. Hay otro intervalo que habla del intervalo QT. Fíjense, el intervalo QT, ¿ya lo vieron? Habla entre la onda Q y la onda T. El intervalo es de duración. ¿Qué creen que lo represente este intervalo QT? Miren, ¿okay? El tiempo que dura despolarizado el ventrículo. ¿Sí ven? O sea, ¿sí ven como más o menos que Q a la T representa esto? Lo que dura despolarizado el ventrículo. ¿Qué fase del potencial de acción es esta? La meseta. O sea, aquí se despolarizó y aquí se repolarizó. Y la mayor parte de esto, ¿quién lo da? La meseta. Si yo tengo una meseta corta, ¿cómo va a estar mi QT? Corto. Si yo tengo una meseta larga, ¿cómo va a ser el QT? Largo. ¿Se acuerdan que les dije que lo van a ver en Pharma, pero que había medicamentos que bloqueaban los canales de calcio o bloqueaban los canales de potasio y podían hacer más largo o más corto esto? ¿Cómo lo voy a ver en el electro? Se va a modificar el QT. El QT va a ser más largo o el QT va a ser corto. ¿Ok? Entonces, ¿ya entendieron estos segmentos y los intervalos? Los vamos a ver de todas maneras uno por uno. La onda P. La onda P es el impulso de la despolarización auricular. Se inicia en el nodo sinusal y se despolarizan las aurículas. La primera que se despolariza, ¿cuál es? La derecha. ¿Por qué? Porque está pegada al nodo sinusal y la izquierda se despolariza inmediatamente después. Ahora, ¿cuánto mide normalmente la onda P? La onda P mide de amplitud o de altura 0.25 milivoltios. ¿Cuántos cuadritos son esos? 2 cuadritos y medio para arriba, de los chiquitos. Eso es lo normal. ¿Okay? Si yo tengo 2 cuadritos y medio para arriba, eso es lo normal. Ahora, duración. Dura 0.1 segundos o 100 milisegundos. ¿Cuántos cuadritos es esto? ¿Cuánto duraba un cuadrito? ¿Se acuerdan? 0.00. 0.04. 2 cuadritos, ¿cuánto es? 0.08. 2 cuadritos y medio, ¿cuánto es? Ahí está. ¿Están de acuerdo? Entonces, lo normal es 2,5 cuadritos para arriba y 2,5 cuadritos hacia lo largo. Eso es lo normal, lo que dura la onda P, lo que mide la onda P. ¿Okay? Si mide más de eso, va a estar mal. Y lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, la onda P, aquí está. Empieza en el nodo sinusal, se despolarizan las aurículas y representa esta onda P. ¿Ok? Luego viene el intervalo PR. Ya les expliqué un poquito, pero el intervalo PR es muy importante, muy importante,
porque es lo que nos determina el retraso ¿de dónde? Del nodo auriculoventricular o de la unión auriculoventricular. ¿Ok? Y más o menos el intervalo mide de 0.12 a 0.20 segundos. ¿Ok? ¿Cuántos cuadritos van a ser esos? 4 por 3, exacto, 3 cuadritos. 5 por 4, 20. Entonces de 3 a 5 cuadritos más o menos de largo el intervalo. Si mide menos de 3, va a estar muy rápida la conducción. Si mide más de 5, va a estar disminuida la conducción. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se llama esto? Lo vamos a ver de todas maneras, a detalle. Pero si está largo el PR, ¿qué estamos teniendo? Bloqueo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular está bloqueado, se tarda más tiempo en mandar el estímulo. ¿Okay? Si está cortado, si mide menos de 3 cuadritos, vamos a tener una cosa que se llama síndrome de preexcitación. ¿Okay? El ventrículo se excita más rápido de lo que debería de excitar. ¿Sí estamos de acuerdo? Luego, ¿qué sigue después del intervalo PR? Sí, entonces, igual si tienes síndrome de preexcitación es por falla del nodo AB. Lo vamos a ver en la clase de electro. El complejo QRS, ¿okay? El complejo QRS que dijimos que representaba la despolarización del ventrículo. Ahora, ¿por qué tiene un complejo? Porque tiene 3 ondas, la Q, la R y la S. ¿Quién me dice? Por la rama de Por las paredes. Porque primero pasa por la parte septal y luego se va por un lado y otro. ¿Y la tercera? Ahora. ¿Se acuerdan que les dije que primero se despolarizaba el septum? Después se despolarizaba el ventrículo y al final se despolarizaba ¿quién? El vaso. Las paredes basales. ¿Ok? Entonces, el vector septal, ¿quién quiere que lo determine? La Q. El vector de la pared ventricular es la mayor parte, es la R, por eso la R más. Y el vector de despolarización de la pared basal es la S. ¿Ok? Entonces, cada uno representa las ondas del QRS. El QRS, lo normal, mide de 0.8 a 0.10. De 0.08 a 0.10. 0.08, ¿cuántos cuadritos son? 2 cuadritos. Y 0.10, 2,5 cuadritos. ¿Okay? Entonces, más o menos, debe medir eso con QRS. ¿Okay? Ahora, en las derivaciones, vamos a ver que el QRS es el vector principal de cómo se está despolarizando el ventrículo. ¿Okay? Y entonces, con mayor frecuencia, la despolarización del corazón va de arriba hacia abajo. ¿Okay? De arriba hacia abajo. De derecha a izquierda y de atrás hacia adelante. ¿Okay? Solo como clase de mata, ¿no? Ahí está. Entonces, fíjense cómo aquí está el primer vector que despolariza el septum. ¿Ok? El segundo vector es la pared del ventrículo. Y el tercer vector, ¿quién es? La parte basal. Entonces, el primer vector es la Q, el segundo vector es la R y el tercer vector es la S. ¿Por qué se da uno positivo y dos negativos? Aquí viene la explicación. Imagínense que yo tengo un electrodo aquí. ¿Ok? Aquí está mi electrodo. Y entonces primero se despolariza el septum hacia acá. Si yo tengo aquí mi electrodo, ¿se está acercando o alejando? Alejando, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser mi vector? Negativo. Entonces la primera parte es Q, que es negativo. Si yo tengo mi vector aquí y ahora el ventrículo se está despolarizando más o menos así, ¿se está acercando o alejando? Acercando. ¿Y cómo va a ser mi segundo vector? Positivo. Y ahora, yo tengo mi vector aquí y la parte basal se está despolarizando ahora para arriba. ¿Cómo se está acercando o alejando? Alejando. ¿Y cómo va a ser? Negativo. Entonces la Q es negativa, la R es positiva y la S vuelve a ser negativa. ¿Okay?
Ahora, dependiendo de dónde esté mi derivación, porque yo puedo tener mi derivación aquí, 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 en el brazo, en la pierna, etc. Yo voy a tener diferentes morfologías o formas del QRS. ¿Okay? Lo normal es lo que vimos en QRS, como el electro normal, ¿no? Eso es como lo que es normalmente. Pero dependiendo en qué derivación esté, yo voy a tener que la Q sea más grande, la R sea más grande. Por ejemplo, si yo tengo un vector, un electrodo que está aquí, pues entonces voy a ver esta como positiva. Si yo tengo un electrodo por acá, voy a ver diferente. ¿Sí me explico? En los electrodos que normalmente representamos son los que están por aquí en la punta del corazón, porque es hacia donde va el estímulo. Por eso, cuando ponemos el electrodo normal, ponemos lo que está aquí. Pero diferentes electrodos van a ver, o diferentes derivaciones van a ver diferentes morfologías del QRS. Sí. La Q sale negativa porque sale, o sea, hay otro electrodo antes de donde No, está la imagínate que aquí tienes un electrodo. Ajá. O sea, aquí. Y viene, esto es la Q. Se está acercando a Alejandro. Alejandro. Ah, es que va para allá, ahora ya. Sí, pues se despolariza como si hacia donde estaba. Entonces, vamos a poder tener diferentes morfologías. Vamos a tener R's grandotas, S grandotas. Bueno, sí, estos se llaman S profundas, porque están profundas. Vamos a tener R's picudas. Vamos a ver que a veces no tenemos una Q. Vamos a ver que tenemos, a veces tenemos dos ondas R. Hay enfermedades que nos dan dos ondas R. ¿Okay? A veces tenemos unas S profundas, a veces no tenemos R y solo tenemos la onda Q y la S que se fusionan. Hay varias formas, ¿okay? Pero todos estos representan el complejo QRS. No necesariamente tenemos que tener las tres ondas para generar el complejo. A veces solo puede haber una R, a veces solo una S, a veces QS, etc. ¿Okay? Dependiendo de la derivación en donde estemos, y varias enfermedades nos pueden cambiar esto. La onda T. ¿La onda T qué representa? La repolarización de los ventrículos. ¿Okay? La onda T tiene dos mitades. La parte que sube y la parte que baja. ¿Okay? La onda T normalmente es asimétrica. ¿Okay? ¿A qué le llamo asimétrico? Simétrico es como una cosa así. ¿Okay? Eso es simétrico. ¿Están de acuerdo? Asimétrico es esto. Lo voy a exagerar. Normalmente no se ve así en el electro, pero lo voy a exagerar. ¿Okay? ¿Sí ven cómo es más lenta la subida y la bajada es más rápida? Imagínense que es como una montaña rusa. ¿Okay? ¿Cómo es la subida? Así, clac, 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 clac. ¿Y cómo es la bajada? Rápida. Es lo mismo la onda T. Sube lento y baja rápido. ¿Okay? Entonces, asciende lento y desciende rápido. También, las ondas T pueden ser de diferentes morfologías. La onda T normal es como la que está ahí arriba. Puedes tener ondas T altas, puedes tener ondas T bifásicas, puedes tener ondas T invertidas o negativas y puedes tener ondas T planas. ¿Okay? Varias enfermedades te pueden dar algunos de estos, lo vamos a ver en la clase. ¿Y esto no tiene tiempo? ¿Cuánto dura? No te importa tanto cuánto dura. Lo que te importa es el intervalo QT, que es desde que se despolariza hasta que se repolariza. La onda U es menos importante, representa la repolarización de las partes basales del ventrículo y a veces, normalmente no es visible en los electrocardiogramas, ¿sí? Pero sí se puede llegar a ver. ¿Esa es la repolarización que quieren? De las partes basales. ¿Te acuerdas de las partes basales? Estas son las partes basales. Estas son las partes basales del ventrículo. Esta y esta. ¿Sí? Están en la base del corazón. Esta es la punta y esta es la base. Entonces, este es el electrocardiograma normal. El intervalo PR es esto. ¿Y qué medía? El nodo auriculoventricular, ¿se acuerdan? El segmento habla sin incluir las ondas, ¿se acuerdan? El intervalo QT, ¿de qué nos hablaba? De lo que duraba la despolarización, nos habla de la fase de meseta. El complejo QRS es la despolarización del ventrículo, despolarización de la aurícula, repolarización de ventrículo. Bueno, este es
solamente lo vamos a ver en la clase de regulación, pero es lo que les quería poner entre cómo le hace el sistema nervioso autónomo para regular la frecuencia cardíaca. ¿Se acuerdan que les dije que podía modificar la pendiente? Entonces miren cómo la línea como naranja tiene la pendiente más vertical. ¿Cómo es la frecuencia cardíaca de esa? Más rápida. La línea más horizontal, que es la azul, tiene una frecuencia cardíaca más lenta. ¿Ok? Y las otras las vamos a ver después. Ahora, ¿se acuerdan de la gráfica que les puse? Es un concepto un poquito más difícil. Ah, no, esto lo voy a dejar para otro día. Para el día de este lo voy a dejar para el día de hoy. ¿Ok? Entonces, esas son diferentes enfermedades. No me voy a meter a cada uno de esos porque vamos a tener una clase particular en que vamos a revisar todo esto. ¿Ok? Pero puede haber alteraciones de todas las cosas que vimos, de la onda P, y de qué creen que va a hablar, de cómo están las aurículas. ¿Ok? Puede haber del intervalo QT y habla de cuánto dura la despolarización del ventrículo. Podemos hablar del PR, que dijimos que era el PR, lo que duraba el nodo auriculoventricular, ¿se acuerdan? De la onda T, que es la repolarización de los ventrículos. Del QRS, la despolarización de los ventrículos. Hay muchas cosas que se pueden dar. ¿Ok? Esto no lo voy a hablar. Vamos a ver la clase de ciclo cardíaco. ¿Tienen pensado esto? Vamos a ver de todas maneras una clase solita de puro eléctrico. ¿Ok? Y vamos a verlo en el laboratorio. Esto fue como introducción. Bueno, el ciclo cardíaco, yo creo que esta es la clase más divertida y bueno, no más divertida, porque las otras dos son más divertidas. Pero bueno, la clase de ciclo cardíaco es súper importante, además es muy lógica. Y vieron, yo creo que la mayor parte de las preguntas del examen vienen de esta clase. Las otras clases son como para entender esto que vamos a ver. Entonces sí hay conceptos importantes, pero esto es lo que más aplicación tiene al juicio y más aplicación tiene a la clínica. Entonces, la definición de ciclo cardíaco son todos los fenómenos eléctricos, mecánicos, hemorreológicos y acústicos que se dan a lo largo de cada latido cardíaco. ¿A qué se llaman los eléctricos, mecánicos, hemorreológicos y acústicos? Eléctricos, ¿de qué nos habla? De la despolarización del corazón, que ya vimos la parte. Los mecánicos, habla de la contracción del corazón, cómo se contrae. Los hemorreológicos o hemodinámicos, es lo mismo. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? El movimiento de la sangre. ¿Okay? Y ese movimiento de la sangre va a generar sonidos que los vamos a poder escuchar con el estetoscopio. ¿Okay? Y esto es una cadena causal. ¿Sí entienden lo que es una cadena causal? Los eléctricos causan los mecánicos. Los mecánicos causan el movimiento de la sangre. Y el movimiento de la sangre causa los sonidos. ¿Okay? Pero siempre iniciamos ¿con quién? Con los eléctricos. Por eso en la clase ya la vimos. ¿Okay? ¿Cuál es la frecuencia cardíaca normal de un paciente? 60 a 100. Entonces, si yo tengo 60 latidos por minuto, ¿cuánto dura cada latido? Un segundo, más o menos. ¿Sí? Puede durar, si tengo 60 exactos, va a durar un segundo. Si tengo más de 60, pues va a durar menos. Si yo tengo 120 latidos por minuto, ¿cuánto dura cada latido? Medio segundo. ¿Están de acuerdo? Pues vamos a pensar que cada latido dura más o menos como un segundo. Más o menos. Un poquito menos, dependiendo de la frecuencia cardíaca. Pero más o menos como un segundo. Súper importante concepto. La sístole y la diástole no ocupan el mismo tiempo. ¿Se acuerdan que ya vimos la presión arterial media? ¿Cómo la calculábamos? ¿Cuánto duraba la diástole? 2 tercios. ¿Y la sístole? 1 tercio. ¿Okay? Entonces, son fenómenos cíclicos. ¿Okay? Hablamos del ciclo cardíaco. Empiezan y terminan y vuelven a empezar. Terminan y vuelven a empezar. Entonces, si yo tengo un círculo
¿Dónde empieza y dónde termina? No se puede saber, ¿ok? Entonces, yo arbitrariamente puedo decir, de aquí empieza. Y le doy toda la vuelta y voy a decir que aquí termina y vuelvo a empezar. Pero todas las cosas psíquicas no tienen un principio ni un fin. Tampoco hay un antes y un después. Porque si yo digo, ¿qué está antes? ¿Este punto o este punto? Pues depende de dónde esté parado. Si estoy aquí, pues a lo mejor ya pasé este y todavía no llegó este. Pero si estoy aquí, a lo mejor todavía me falta llegar al que sigue. En todos los ciclos de la biología sucede así. No puedo decir qué está antes y qué está después. Por ejemplo, el ciclo celular. ¿Qué está antes? ¿La fase de mitosis o la fase de síntesis? No se puede decir. ¿Ok? Entonces, es lo mismo en el ciclo cardíaco. Arbitrariamente, yo pongo dónde empieza y dónde termina. Pero van a ver que eso puede cambiar con un libro a otro. ¿Okay? Hay libros que les gusta empezar en una fase y hay libros que les gusta empezar en otra. Normalmente empezamos en la sístole porque es como más lógico, pero tú puedes empezar donde tú quieras. ¿Okay? Entonces, los fenómenos eléctricos ya vimos es el marcapaso del corazón, que es el nodo sinusal, y la conducción por las fibras especializadas, que ya las vimos. Los fenómenos mecánicos es la contracción y relajación de ventrículos y aurículas. ¿Okay? Fenómenos hemorreológicos, movimiento de la sangre en las diferentes cavidades y los vasos. Y los fenómenos acústicos son los ruidos o los sonidos provocados por el movimiento de la sangre, como los ruidos, sonidos cardíacos, los soplos, los chasquidos y varias cosas que vamos a ir viendo. La dirección del flujo. No sé si les pregunto a ustedes o a los dos. ¿Qué es lo que determina? No, les pregunto a los dos. ¿Qué es lo que determina la dirección del flujo de la sangre? O sea, a ver, espérense un segundo. Todos sabemos que la sangre viaja del ventrículo izquierdo a la circulación sistémica, que llega a la aurícula derecha, ventrículo derecho, circulación pulmonar, aurícula izquierda y de regreso al ventrículo izquierdo. ¿Okay? Igual es un ciclo, entonces no puedo decir dónde empieza. Empieza en el ventrículo izquierdo nomás porque se me esconde. Ahora, el corazón es una bomba. ¿Okay? El corazón lo que hace es una diferencia de presiones entre las cavidades y el exterior. Entonces la sangre, cuando el corazón se contrae, va a salir. Pero ¿qué es lo que determina decir sales por aquí pero no sales por acá? Las válvulas. Muy bien. Entonces las válvulas son 4 estructuras pequeñas, pero van a generar una importancia hemodinámica tremenda. Si yo ahorita llevo un marciano y de estas válvulas las invierte 180 grados todas, ¿qué va a pasar con el flujo? Va a ser completamente al revés. El corazón no le dice a la sangre vete para acá, vete por acá. El corazón se va a contraer y va a impulsar la sangre para donde quepa. ¿Okay? Lo que determina la dirección del flujo son las válvulas cardíacas. ¿Okay? Entonces, si una válvula no se abre bien, si una válvula no cierra bien, ¿cree que tenga repercusiones en el corazón? Sí. Entonces, las patologías valvulares son muy importantes y vamos a ver una clase de eso. ¿Okay? Es lo que determina la dirección del flujo del corazón. Entonces, hay dos tipos de válvulas, las auriculoventriculares y las semilunares o sigmoideas. ¿Okay? Las auriculoventriculares, ¿cuáles son? Mitral y subcúspide. Las sigmoideas, ¿cuáles son? Aórtica y pulmonar. ¿Sí saben eso? Sí. Bueno. Entonces, tienen diferente estructura. Las auriculoventriculares separan la aurícula del ventrículo y las sigmoideas o semilunares separan el ventrículo de las arterias, la aorta y la pulmonar. Todas tienen 3 valvas, excepto ¿quién? La mitral. La mitral tiene 2. La aórtica y la pulmonar tienen 3. La tricúspide tiene 3. ¿Okay? Ahora, las válvulas sigmoideas solamente van a tener las valvas adheridas a la pared del vaso. ¿Okay? Las válvulas auriculoventriculares van a tener lo que se llaman las cuerdas tendinosas y los músculos papilares que van a dar esta estructura de mano. Una cosa muy importante, porque a veces están leyendo libros en inglés y a veces libros en español. ¿Cómo le llamamos nosotros a la válvula? La válvula, ¿cómo se llama en inglés? Y a lo que nosotros llamamos una valva
¿Cómo se llama en inglés? Leaflet. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque parecería que cuando ellos dicen val, parece que es valva, pero son dos cosas diferentes. ¿Sí? Cada una de estas es una valva y todo completo es una válvula. ¿Ok? Bueno. Los fenómenos. A ver, muy bien. Entonces ya vimos los fenómenos eléctricos. ¿Cómo se despolariza el corazón? Ya no nos quedó claro. Pero los fenómenos mecánicos es cómo se contrae el corazón. Es muy importante que la contracción del corazón sea de forma sincronizada. ¿Okay? Que se contraigan las aurículas, luego se relajen, luego se contraiga el ventrículo, se relaje, aurícula, se relaje, ventrículo, se relaje. ¿Ok? Porque es muy importante que sea de forma coordinada. ¿Qué pasa si se contrae la aurícula y el ventrículo al mismo tiempo? Se van a estar peleando la sangre. La aurícula se la va a empujar y el ventrículo se la va a regresar y no va a haber un movimiento de sangre. ¿Okay? Entonces tiene que ser coordinado. Primero uno y luego el otro. Ahora, ¿quién genera el retraso para que sea esta coordinación? Ya lo dijimos. El nodo auriculoventricular, súper importante. ¿Ok? Entonces, ¿pueden estar contraídos la aurícula y el ventrículo al mismo tiempo? No, siempre va a estar contraído uno o el otro. Ahora, ¿pueden estar relajados los dos al mismo tiempo? Sí, muy importante. La mayor parte del ciclo cardíaco no se está contrayendo ni uno ni el otro. ¿Ok? Y es cuando el corazón descansa, ¿sí? Y se recupera. Acuérdense que el corazón está latiendo constantemente desde que se forma el embriogénesis hasta que nos morimos. Entonces, ¿en qué momento descansa? Pues entre un latido y otro, entre una contracción y otra. Entonces, por eso la diástole dura más. Porque la diástole es donde se recupera el corazón. Y dijimos que la diástole dura 2/3 partes, ¿no? Imagínense que yo tengo un ciclo cardíaco así. Esta es la sístole y esta es la diástole, ¿no? Ahora, si tengo taquicardia, me pongo a hacer ejercicio, ¿qué le va a pasar a la duración entre un latido y otro? Se va a cortar. Entonces voy a tener esto. ¿Qué se va a cortar? ¿La sístole o la diástole? La diástole principalmente. La sístole se va a cortar poquito y la diástole se va a cortar considerablemente. ¿Okay? Entonces también cuando nosotros nos ponemos a hacer ejercicio, el corazón tiene menos tiempo para descansar y se agota más fácil. Ahora, muy importante, los dos nunca pueden estar contraídos al mismo tiempo, pero sí pueden estar relajados. Imagínense que este es el corazón derecho y el corazón izquierdo, aurículas y ventrículos. Fíjense cómo se contrae la aurícula, llena el ventrículo, se relaja la aurícula. Aquí no está contraído ninguno de los dos. Luego, ¿qué pasa? Se contrae el ventrículo. ¿Y luego qué pasa? Se relaja el ventrículo. Y los dos se quedan relajados hasta el siguiente ciclo. ¿Y quién se contrae? La aurícula. Se relaja y luego el ventrículo. Ahora, ya borré, pero ¿quién les dijo que duraba más contrayéndose? ¿La aurícula o el ventrículo? El ventrículo. El ventrículo tiene que sacar sangre más fuerte y más cantidad. ¿Veis? ¿Cómo es la histología del miocardio? Supongo que ya lo vieron listo. Pero son células apantalonadas. Fíjense cómo parece como un pantalón. ¿Sí ven? Como un pantalón. Entonces, estas uniones que están aquí se llaman discos intercalares. Esos discos intercalares son las uniones gap entre una célula y otra, que es lo que va a dar la comunicación de la señal eléctrica. ¿Okay? Una cosa importante es que son células mononucleadas. ¿Okay? No es un sinsitio. ¿Sabe lo que es un sinsitio, no? La fusión de varias células y por eso generan células multinucleadas. ¿Okay? Cada célula es independiente de otras. Van a estar conectadas con uniones gap, pero no van a estar fusionadas sus membranas celulares. Fenómenos mecánicos. Fíjense cómo el ventrículo izquierdo
es 3 veces el grosor del ventrículo derecho. ¿Sí? ¿Quién dijimos que tenía más presión? El izquierdo. ¿Quién dijimos que tenía más flujo? Los dos igual. ¿Sí? Entonces, el septum está entre los dos ventrículos, pero histológicamente más, ¿a quién se parece más? Y funcionalmente también. El septum, aunque está entre los dos ventrículos, va a actuar como si fuera parte del ventrículo izquierdo, pues, porque es el que necesita más presión. El ventrículo derecho casi no lo necesita. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo se contrae el corazón. El corazón se contrae hacia el centro, pero también se contrae ¿de dónde? De la punta hacia la base. Como que la base jala las fibras del corazón para que expulse la sangre hacia las arterias. ¿Okay? Entonces se contrae hacia el centro, pero también de la punta hacia la base. Y la forma del ventrículo izquierdo es como un cilindro, y la forma del ventrículo derecho es como una media luna. ¿Okay? Ahora, esta es la gráfica más importante en cardiología. ¿Okay? Es la gráfica del ciclo cardíaco y donde se resumen todo lo que hay en el ciclo cardíaco. Donde se resumen los fenómenos eléctricos, los fenómenos mecánicos, hemodinámicos y los fenómenos acústicos. ¿Okay? Esta gráfica es súper importante. Hay un capítulo entero y una clase entera dedicada a esta gráfica, que es la clase de hoy. ¿Ya la leyeron algo? La clase de ciclo cardíaco. Esto no es difícil, es relativamente fácil. Lo que pasa es que son un chorro de cositas que hay que estar como que acordándonos. Lo que creo que es más importante es que entiendan bien qué está sucediendo en el ciclo cardíaco y qué está pasando en las cavidades, y luego pensar en qué es lo que está pasando con las presiones, con los volúmenes, con los sonidos, con los fenómenos eléctricos. De esta gráfica salen como 10 preguntas del examen. ¿Okay? ¿Por qué? Porque además de que es muy importante, es muy fácil sacar preguntas. Entonces, imagínense, les puedo preguntar, cuando está el QRS, ¿con qué ruido del corazón corresponde? Primero, segundo, tercero, cuarto. Tienen que decir, bueno, se lo pueden aprender de memoria, pueden decir, bueno, esto está generando esto y por lo tanto pasa esto y entonces tiene el ruido. Ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Ahora les puedo decir, ¿cómo están los volúmenes en tal fase cardíaca? También se lo pueden aprender de memoria, pero si dicen, bueno, en esta parte se está empezando a contraer esto y relajándose esto, entonces el volumen debe estar de tal forma. ¿Okay? Eso es lo que quiero que empiecen a pensar de esto. Ahorita vamos a hacer un chorro de ejemplos y lo vamos a ver en las otras clases también. Entonces, vamos a empezar en una fase. Tenemos el ciclo cardíaco y les dije, podemos empezar donde quieran. Arbitrariamente yo voy a empezar en la sístole, ¿sí? Y después me voy a seguir a la diástole. Ahora, hay varias fases de la sístole y varias fases de la diástole, ¿ok? Entonces, la sístole es cuando el corazón se contrae y la diástole es cuando el corazón está relajado, ¿ok? Entonces, la primera fase de la sístole, ¿cuál es? Ahí está, contracción isovolumétrica. ¿Ya más o menos lo leyeron? Sí. Okay. Luego viene el periodo de expulsión, que es rápido y lento. Luego la relajación isovolumétrica. Y las fases de la diástole son llenado rápido, llenado lento y contracción auricular. Cuando hablo de llenado rápido y llenado lento, ¿de quién hablo? ¿Quién se está llenando? El ventrículo. Muy bien. ¿Okay? Hay una cosa que es importante. La fase de relajación isovolumétrica, hay libros que lo ponen como que pertenece a la sístole y hay libros que lo ponen como que pertenece a la diástole. ¿Okay? ¿Por qué es esto? Porque la relajación isovolumétrica, o sea, el corazón ya no se está relajando. Digo, ya no se está contrayendo, se está empezando a relajar. ¿Están de acuerdo? Y cuando se está relajando, ¿utiliza energía? Sí, un buen de energía. Necesitan ATP para hacer la relajación. ¿Okay? Entonces, por eso hay quien dice, bueno, como es, aunque se esté relajando, como es una fase activa y no es una fase de descanso, sino es una fase activa, pertenece a la sístole.
pero hay quien dice que la sístole solamente pertenece a la parte de la contracción. ¿Okay? Entonces, hay diferentes libros y no se metan mucho en que si es la sístole o la diástole. Van a ver que depende, si saco una diapo de un libro va a estar en la sístole y si saco una diapo de otro libro va a estar en la diástole. Pero no me digan, entonces si me preguntan en el examen cuál pongo, no, a mí se lo van a preguntar en el examen. ¿Okay? Bueno, vamos a empezar con cada una de las fases. Vamos a empezar con la sístole. ¿Cuál dijimos que era la primera parte de la sístole? La contracción isovolumétrica. La contracción isovolumétrica es este periodo de aquí. Les dije que era lo más importante de cuando veíamos una gráfica. Ver los ejes, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Aquí abajo es tiempo y aquí abajo ¿qué es? Digo, de aquí arriba, esto es presión, esto es volumen, esto es voltaje y esto es sonido. ¿Okay? Entonces vamos a ver primero las presiones. Las presiones, esta línea punteada nos habla de las presiones en dónde? En la aorta. La línea roja, las presiones en dónde? En el ventrículo. La línea punteada de abajo, en la aurícula. ¿Okay? Esta línea azul nos habla de volumen. Acuérdense que presión y volumen no es lo mismo. Vienen a ir de la mano, pero son dos cosas diferentes. Esta línea de aquí que es el electrocardiograma, que ya lo vimos que representa. Y esta línea es de los sonidos cardíacos, los ruidos cardíacos. ¿Okay? Entonces, vamos a la contracción isovolumétrica. Vamos a empezar con la sístole. Imagínense, la sístole, ¿para qué nos sirve? El corazón, los ventrículos están completamente llenos y van a empezar a contraerse. ¿Okay? La sístole sirve para expulsar la sangre, para contraer el ventrículo. Entonces, cuando yo voy a empezar la sístole, ¿cómo está mi ventrículo? Completamente lleno. Entonces, ¿cómo está el volumen? El ventrículo. Alto. ¿Ok? ¿Sí están de acuerdo? Ok. Entonces, estamos en este punto. El volumen está alto. Ahora se va a empezar a contraer mi ventrículo. ¿Ok? Cuando se empieza a contraer, ¿qué le pasa a la válvula mitral? Se cierra. ¿Okay? Acuérdense que está, imagínense que esta es la aurícula y ahí está el ventrículo y aquí está la válvula. ¿Okay? Entonces, en la diástole el ventrículo se está llenando, ya está completamente lleno. Ahora el ventrículo se contrae. ¿Qué le va a pasar a esta válvula? Se cierra. ¿Okay? ¿Están de acuerdo? Entonces aquí está, se cierra la válvula mitral. Y cuando se cierra la válvula mitral, ¿qué queda? El primer ruido cardíaco. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, ¿y qué origina que el ventrículo se empiece a contraer? No, ¿qué es la orientación? Aquí. La despolarización. ¿Y cuál es la despolarización de los ventrículos? El complejo QRS. Si ven el complejo QRS, como el complejo QRS es lo que está inmediatamente antes de ¿qué? Del cierre de la válvula mitral. Aquí solo estamos viendo el lado izquierdo del corazón, pero es lo mismo del lado derecho. Ahorita vamos a ver las diferencias. Piensen nada más en el izquierdo. Antes de que se cierre, ya se despolarizó. Primero se despolariza, luego se contrae. Inmediatamente después suben las presiones de la cavidad y hace que se cierre. ¿Okay? Entonces, se cierra la válvula mitral y ¿qué le pasa a la presión del ventrículo? Empieza a aumentar y empieza a aumentar muy rápido. ¿Sí ven cómo empieza a aumentar muy rápido? ¿Cómo está la válvula aórtica en ese momento? Cerrada. Cerrada. Todavía no se abre. La válvula aórtica se abre aquí. Miren, la válvula aórtica se abre aquí. Es un periodo muy cortito, pero no es un periodo despreciable. ¿Por qué? ¿Cuál es la presión de la aorta en la diástole? 80. ¿Cuál es la presión del ventrículo en la diástole? 0. Entonces, mientras yo esté por abajo de 80, la presión no va a ser suficiente para abrir la válvula aórtica. Entonces, en este momento, ¿cómo están las dos válvulas? Cerradas. Entonces, en el momento de la contracción isovolumétrica, que es un periodo cortito, pero muy significativo, porque es donde se da la mayor contracción del corazón, es donde están cerradas las 4 válvulas del corazón. ¿Sí queda claro? Ahora vamos a ver qué dice el texto. El texto dice, contracción isovolumétrica. ¿Se inicia con quién? Con el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que son mitral y tricúspide. ¿Okay? Está precedida de la activación eléctrica del QRS, que es la activación eléctrica de los ventrículos. Fíjense cómo
viene el QRS e inmediatamente después que viene. ¿Ok? Una cosa súper importante, ¿cómo se llama esta fase? Contracción isovolumétrica. ¿Qué dice isovolumétrica? El volumen no cambia, ¿ok? Ni se llena ni se vacía. ¿Cómo está el volumen? Completamente horizontal, no se ha cambiado. ¿Sí ven? El ventrículo sigue lleno, no ha expulsado nada. Las dos válvulas están cerradas. Entonces, no hay movimiento de sangre hacia ninguna cavidad o vaso. Aumenta la presión dentro del ventrículo ¿hasta qué punto? Hasta que sobrepasa la presión diastólica de la aorta y de la pulmonar. Y cuando lo sobrepasa, ¿qué sucede? Se abre la válvula aórtica. Cuando se abre la válvula aórtica, ¿hay un sonido? No. No. Cuando las válvulas se abren no suenan, solamente cuando cierran. ¿Ok? ¿Suena? Cuando cierro la puerta suena. Cuando abro la puerta suena. No, casi no. ¿Okay? Es lo mismo con las válvulas. Solamente van a generar sonidos cuando ¿qué? Cuando cierran. No van a generar sonidos cuando abren. A menos de que la válvula esté engrosada, rígida, lo que sea. Y a mí me cuesta trabajo abrir la puerta, a lo mejor sin la china cuando la abro. Lo mismo con las válvulas. Pero en condiciones normales solamente suenan cuando ¿qué? Cuando se cierran y nunca cuando se abren. ¿Okay? ¿Quedó clara la contracción isovolumétrica? Pero el pequeño sonidito que está ahí, porque es el que sigue después de que cerró, ¿verdad? No porque se abrió. ¿Esto? Ah, No, es lo primero. O sea, lo que pasa es que es un sonido que dura un poquito más, o sea, como que retumba. No entendía a qué se refiere cuando está precedida. O sea, antes de que empiece a contraerse, tiene que haberse despolarizado primero. Para que se pueda contraer, tiene que despolarizarse antes. ¿Ok? Entonces, una cosa súper importante. Entonces, todas las válvulas cardíacas están cerradas en este momento. ¿Ok? Entonces, si les pregunto, durante la contracción isovolumétrica, ¿cómo están las válvulas? Aórtica abierta, mitral cerrada. Aórtica cerrada, mitral abierta. Las dos abiertas y las dos cerradas. ¿Qué ponen? Las dos cerradas. ¿Ok? Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Porque ya cerró esta, pero todavía no es suficiente para abrir la siguiente. ¿Sí estamos claros? Ahora, ¿cuál es la contracción isovolumétrica? Es la primera fase de la sístole. Se encuentran cerradas todas las válvulas. Hay un gran incremento de presión. ¿Sí ven el gran incremento de presión? Vean este gran incremento de presión del ventrículo. ¿Cómo está el volumen? No cambia. Ahora, esto es súper importante para entender cómo están las válvulas cerradas. La presión de la aorta va a ser mayor que la del ventrículo y la del ventrículo mayor que la del aurículo. Vamos a ver en la gráfica para que lo entiendan. En esta, aquí, ¿quién es mayor, la presión de la aorta o del ventrículo? De la aorta. ¿Y quién es mayor, el ventrículo o la aurícula? El ventrículo. ¿Sí queda claro? Entonces la mayor de las tres es la aorta, la del medio es el ventrículo y la menos de todas, la aurícula. ¿Okay? Sí, esa es la presión. Todo esto de arriba son presiones. Todo esto de arriba son presiones. Bueno, ¿les quedó clara la contracción isovolumétrica? ¿En qué momento termina la contracción isovolumétrica? Cuando se abre la Cuando se abre la válvula aórtica y la pulmonar. Y entonces viene una cosa que se llama el periodo de eyección, ¿okay? O de expulsión, como quieran llamarlo. El periodo de eyección o de expulsión se divide en dos, el rápido y el lento. El periodo rápido es de aquí a la punta y el periodo lento es de la punta hasta acá. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Pero ¿qué pasa eso, profesor? Si ya recibió el impulso de la presión, porque llega un momento en que está rápido y otra vez lento. Es que no te oí. Queda periodo, uno de eyección lenta y otro rápido. Primero viene el rápido y luego el lento. Pero si la presión ya lo impulsó, porque llega un momento que está expulsando sangre, ¿por qué disminuye? Porque solo es Bueno, porque ya terminó, o sea, el corazón se está contrayendo. ¿No le bastó con esa contracción para expulsar toda la sangre? No, el corazón expulsa toda la sangre. Expulsa casi todo lo que puede, pero a veces queda con la mitad o expulsa el 60%. ¿Me entiendes? Vamos a verlo un ratito.
Es que acuérdate que la presión determina la dirección. Entonces, para que la sangre pueda salir, tiene que expulsarlo a más de 80 milímetros de mercurio para vencer la presión de la aorta y que no se meta la sangre otra vez. Bueno, vamos. Tenemos el periodo de expulsión rápida. El periodo de expulsión rápida es la primera parte. ¿Con qué inicia? Con la apertura de las válvulas sigmoideas. ¿Okay? Justo cuando la presión del ventrículo es mayor que ¿quién? De la presión de la aorta. Entonces, cuando la presión del ventrículo es mayor que la de la aorta, ¿qué pasa con la válvula? Se abre. Y cuando se abre la válvula, ¿qué pasa con la presión de la aorta? Imagínense que es como de la aorta. Aumenta al mismo nivel. Cuando está, pongan atención, esto es súper importante. Cuando está abierta una válvula, ¿cómo son las presiones entre las dos cavidades? Iguales, se igualan. ¿Okay? Cuando las válvulas están cerradas, ¿cómo son las presiones entre los diferentes? ¿Okay? Aquí, ¿quién está abierta? ¿La válvula qué? Aórtica. ¿Y la válvula aórtica a quién comunica? ¿La aorta con quién? Con el ventrículo. Entonces van a igualar las presiones todo el tiempo que la válvula esté abierta. Van a ser igual la presión. ¿Okay? ¿Cómo está la válvula mitral? Cerrada. Entonces, ¿van a ser la misma presión la aurícula y el ventrículo? No, el ventrículo está hasta acá y la aurícula, miren dónde quedó. Van a ser presiones diferentes. ¿Sí queda claro? Entonces, las presiones de la aorta suben a la par del ventrículo. Por eso, ¿se acuerdan que les dije cuál es la presión sistólica de la aorta? 120. La presión sistólica del ventrículo, 120. ¿Y la presión diastólica del ventrículo? 0. La presión diastólica de la aorta, 80. Porque en la diastólica, ¿cómo está la válvula aórtica? En la diastólica, cerrada, entonces las presiones son diferentes. En la sístole la válvula está abierta, las presiones se comparten. ¿Ok? Entonces, tenemos que se abre. La presión en el ventrículo es mayor que la presión de la arteria, o sea, al final de la diástole. La presión del ventrículo sigue en aumento en menor proporción que la fase anterior. Fíjense, ¿en dónde sube más la presión del ventrículo? ¿En la contracción isovolumétrica o en la expulsión? En la contracción isovolumétrica. Aquí es cuando mayor sube la presión. O sea, lo que pasa es que necesita llegar hasta aquí para poder expulsarla. Pero aquí ya prácticamente sube muy poquito en comparación con él. Aquí es donde se tiene que contraer e incrementar más rápido las presiones. ¿Ok? Ahora, súper importante. ¿Qué pasa con el volumen del ventrículo? ¿Qué le está pasando al ventrículo en ese momento? Se está vaciando. Entonces, el volumen disminuye. Fíjense cómo este es el periodo de expulsión rápida y luego viene lento. ¿Okay? Aquí es uno de los pocos ejemplos en donde la presión va para arriba, pero el volumen va para abajo. Sí. La expulsión rápida y lenta se debe a las presiones. Sí. O sea, el ventrículo se está contrayendo y cuando se está contrayendo con mucha fuerza es rápido y cuando ya no le queda nada que contraer, ya se empieza a disminuir y luego se empieza a relajar y ya baja. ¿Okay? ¿Sí quedó clara la expulsión rápida? Entonces la expulsión rápida se abren las válvulas sigmoideas. Los ventrículos se vacían ¿hacia dónde? Hacia las grandes arterias. ¿Y cómo está la válvula aórtica? Abierta. Si está la válvula aórtica abierta, se comparten las presiones ¿entre quién? Entre el ventrículo y la aorta. Entonces las presiones, el ventrículo se sigue contrayendo y las presiones se modifican de manera conjunta. ¿Okay? Ahora, ¿qué fase sigue? Expulsión lenta. ¿Sí? La expulsión lenta es un poquito movido, debería ser más para acá. Es como de expulsión lenta de aquí para acá. ¿Okay? La expulsión lenta, la sangre sigue saliendo. ¿Okay? Nada más que ahora sale más lento. No es que no salga o que se regrese. ¿Sí queda claro? ¿Sí está claro o no? O sea, imagínense que yo tengo una llave abierta. O sea, ahora la cierro un poquito. El agua sigue saliendo, pero sale más lento. ¿Okay? Sale menos agua. No quiere decir que se regrese, ¿verdad? Entonces, empieza a disminuir la cantidad de sangre expulsada. ¿Okay? Pero sigue existiendo la contracción del ventrículo. El ventrículo se sigue contrayendo.
Ya no tanto, pero sí contrayendo. El volumen y dentro del ventrículo, ¿qué le pasa? Sigue disminuyendo, ya no tan rápido como antes, porque ya no tiene tanto volumen el ventrículo, pero sigue saliendo el... Y ahora, ¿qué le pasa a la presión intraventricular? Empieza a disminuir, o sea, ya se contrae completamente y ya está empezando a disminuir apenas la presión. ¿Por qué? Del ventrículo. ¿Y quién más? Porque se están compartiendo. Y de la arteria, de la aorta. ¿Okay? ¿Y en qué momento termina esta fase? Cuando la válvula aórtica es mayor, o sea, cuando se cierra la válvula aórtica porque la presión en la aorta es mayor que ¿quién? Que la del ventrículo. Sí, ahí va, ahorita va a explicar. Entonces, la expulsión lenta. La expulsión lenta, las válvulas sigmoidales permanecen abiertas. El flujo de salida de sangre de los ventrículos disminuye. No quiere decir que no salga sangre. Sí sale, pero ya no tanto. ¿Okay? Y las presiones descienden de manera conjunta. ¿Cómo está la válvula aórtica en esa fase? Abierta todavía. ¿Okay? Entonces las presiones empiezan a bajar de manera conjunta. ¿Y en qué momento termina? Cuando aumenta la presión. No, cuando el ventrículo baja. O sea, baja por debajo de la aorta. ¿Okay? No es que esta suba, sino que esta se le gane bajo la aorta. ¿Okay? Ahora, hay una parte que es este pequeño levantamiento de la presión en la aorta. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? ¿Vale? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Se llama onda dícrota o nodo dícrota. ¿Okay? Dícrota, ahorita lo van a ver en el video. Se llama onda dícrota. ¿Y cuándo sucede la onda dícrota o el nodo dícrota? Imagínense que el corazón se contrajo, ¿okay? Expulsó la sangre hacia la aorta. Y el corazón ya se está empezando a relajar, ya terminó de contraerse y ya se está relajando. ¿Qué le pasa a la sangre que está en la aorta? Se va a querer regresar, pero antes de regresar, ¿qué se va a encontrar? La válvula aórtica que se cerró. Y entonces la sangre va a chocar contra la válvula aórtica y va a ¿qué? Rebotar. ¿Okay? Y ese pequeño incremento de presión cuando rebota es lo que genera esta pequeña ondita. ¿Okay? No es muy importante fisiológicamente, es una cosita de nada, pero nada más. ¿Cómo se llama? Onda dícrota. Ahorita lo van a ver en la siguiente diapositiva. Lo que es importante durante ese momento es cuando se da la perfusión de ¿quién? De las coronarias, porque es justamente cuando se cierra la válvula que regresa la columna de sangre y perfunde las coronarias, sobre todo la del corazón izquierdo. Acuérdense que dijimos que la coronaria izquierda se perfundía principalmente en diástole. ¿Y en qué parte de la diástole? Aquí es cuando llega más cantidad de sangre con más presión. ¿Okay? Ahora, fíjense en esto, es súper importante. ¿Cuál es la presión a la que se abre la válvula aórtica? 80. ¿Cuál es la presión a la que se cierra la válvula aórtica? 100. No se cierra la misma. ¿Por qué? Porque durante la diástole la presión de la aorta no se mantiene, se baja. ¿Okay? Entonces se abre en 80 pero se cierra en 100. Y luego al final de la diástole ya otra vez 80. O sea, la aorta no tiene forma de mantener una presión constante durante toda la diástole. Tiene que ir bajando poco a poco. Y para que sea 80 al final de la diástole, aquí tiene que ser alrededor de 100. ¿Okay? Entonces, si les digo, ¿cuál es la presión a la que se abre la aorta? 80. La presión a la que se cierra la aorta, como a 100. ¿Okay? Bueno, importante. Segundo ruido cardíaco. ¿Okay? El segundo ruido cardíaco se da por ¿quién? El cierre de la válvula aórtica. ¿Okay? Y la válvula aórtica y la pulmonar se cierran al mismo tiempo. ¿Okay? Y es el segundo ruido. Entonces, el primer ruido cardíaco, ¿quién lo daba? Cierre de la aurículo-ventricular. Y el segundo ruido cardíaco lo daba el cierre de ¿quién? De las sigmoideas o semilunares. ¿Ok? Ahora, fíjense en el electro. Estamos hacia
haciendo todo bien, ¿eh? Salud. El electro. ¿Qué dijimos que era lo que duraba la contracción del ventrículo? ¿El intervalo qué? El intervalo QT. ¿Seguro del intervalo QT? Desde Q hasta T. Miren. ¿Sí ven? Es lo que dura la contracción del ventrículo. El intervalo QT. Si yo tengo un QT más largo, ¿qué le va a pasar a la contracción del ventrículo? Se va a hacer largo. ¿Sí? ¿Qué dijimos que duraba más? ¿La contracción de la aurícula o del ventrículo? Del ventrículo. Miren cuánto dura la contracción de la aurícula. Miren cuánto dura la del ventrículo. ¿Sí queda claro? El segundo ruido, o sea, la relajación isovolumétrica, Todavía. ¿es sístole o diástole? Es lo que les dije, que algunos libros dicen que la Ah, diástole y algunos dicen que la diástole. Perdón, no te sé. No te preocupes. Hay algunos libros que dicen que es la diástole. Hay algunos libros que dicen que es la diástole porque el corazón ya no se está contrayendo. Pero hay algunos libros que dicen que es la sístole porque la relajación isovolumétrica utiliza energía. ¿Ok? Entonces está como en medio de la sístole de la diástole. Bueno, la relajación isovolumétrica. La relajación isovolumétrica es muy parecida a la contracción isovolumétrica. De hecho es lo mismo, nada más que ahora vamos de regreso. ¿Okay? Primero íbamos subiendo y ahora vamos bajando. Pero es prácticamente lo mismo. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Cómo van a estar las válvulas del corazón? Cerradas. ¿Por qué? ¿Ya se cerró quién? La aorta, pero todavía no se abre quién? La mitral. La mitral todavía no se abre y la aórtica ya se cerró. ¿Qué presión es mayor? La de la aorta. Después, la del ventrículo. Y finalmente, la aurícula. Es lo mismo que aquí. ¿Ya ven? Es lo mismo, nada más que voy a abrir de regreso. ¿Sí? El corazón se está relajando. Acuérdense que en esta fase se sigue utilizando energía. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las únicas fases del corazón donde las 4 válvulas del corazón están cerradas? La contracción isovolumétrica y la relajación isovolumétrica. ¿Okay? ¿Cómo está el volumen aquí? Constante. ¿Se fijan cómo está constante? Horizontal. O sea, el volumen está vacío, pero no se modifica el volumen. Aquí estaba lleno y no se modificaba. Lo importante es que es isovolumétrica, no se modifica el volumen. ¿Sí ven? En uno está completamente lleno y en el otro está vacío. Bueno, y durante esa parte es donde se da el nodo dícroto o la onda dícroto, que es la pequeña elevación de la arteria aorta. ¿Okay? Entonces, importante. ¿Cómo están las 4 válvulas del corazón en las relajaciones isovolumétricas? Cerradas. Bueno, otra vez. Hay quien dice que es la última fase de la sístole y hay quien dice que es la primera fase de la diástole, me da igual. Se encuentran cerradas todas las válvulas. Hay un gran descenso de la presión. Fíjense cómo la presión baja muchísimo. ¿Sí ven? El volumen no cambia y las presiones ya vimos que la de la aorta es mayor que la del ventrículo y a su vez es mayor que la de la aurícula. Ahora ya acabamos con la sístole. Vamos con la diástole. ¿Okay? La diástole, ¿cuál es el primer periodo de la diástole? Para notar la presión isovolumétrica. El llenado ventricular rápido. ¿Okay? Entonces, el llenado ventricular rápido, llámelo llenado ventricular rápido, porque a veces no se entiende si yo digo llenado rápido, pueden pensar que es llenado de la aurícula, llenado del ventrículo o llenado de la aorta. O sea, mientras les queda claro, llámelo llenado ventricular rápido. Algunos lo van a ver como llenado rápido, pero acuérdense que estamos hablando del ventrículo. Les hago mucho énfasis en esto, porque al ratito se van a confundir con las presiones de la aurícula. Y va a haber el llenado de la aurícula. Y no quiero que se confundan entre el llenado de la aurícula y el llenado del ventrículo. ¿Okay? Entonces, ¿con qué inicia esta fase? Con la apertura de las válvulas auriculoventriculares. Cuando se abre la aurícula ventricular, ¿tengo sonido? No. Dijimos que cuando las válvulas se abren no tengo sonido. Solamente cuando ¿qué? Cuando se cierran. ¿Okay? Y cuando se abren las válvulas, la válvula auriculoventricular, que es la mitral y la tricúspide, ¿qué pasa con las presiones del ventrículo y de la aurícula? Se comparten, porque ahora la válvula mitral está abierta y es como si fuera una sola cavidad. ¿Sí queda claro?
O sea, tengo la válvula, se abre y tengo la misma presión en la aurícula y el ventrículo. Entonces, fíjense cómo cuando está abierta la válvula mitral, las presiones entre la aurícula y el ventrículo se comparten. Mientras que cuando está abierta la válvula aórtica, las presiones entre el ventrículo y la aorta se comparten. ¿Okay? Entonces, si les digo, ¿en qué fase del ciclo cardíaco se comparten las presiones entre la aurícula y el ventrículo? Pues ya saben que la relajación y la contracción volumétrica no puede ser. Entonces, debe ser alguna fase de la diástole. ¿Okay? Entonces, en las opciones busquen alguna fase de la diástole. Si les digo, ¿en qué parte del ciclo cardíaco se comparten las presiones entre la aurícula, entre el ventrículo y la aorta, o entre el ventrículo y la pulmonar? Pues busquen una fase eyectiva. ¿Okay? La rápida o la lenta. Si les digo, ¿en qué fase no se comparten las presiones entre la aurícula y el ventrículo? Pues puede ser en cualquiera de las relajaciones o contracciones volumétricas o en esta. Pues aquí sí se comparten. ¿Okay? Y nada más piensen cómo está la válvula, cerrada o abierta. Si la válvula está abierta, se comparte. Si la válvula está cerrada, no se comparte. ¿Okay? Entonces, aquí es cuando más rápido se llena el ventrículo, por eso se llama llenado ventricular rápido. Fíjense cómo el volumen del ventrículo sube muchísimo. ¿Okay? Fíjense cómo la aurícula no se está contrayendo, la aurícula se contrae acá. ¿Okay? Aquí solamente la sangre que le quedó a la aurícula de toda la sístole. En la sístole, ¿qué le pasa a la aurícula? Se está llenando. Durante la sístole se está llenando de las venas cavas y de las venas pulmonares. ¿Okay? Dependiendo de cada aurícula. Se está llenando. Y la válvula mitral está cerrada. Cuando la válvula se abre, ¿qué pasa con todo el líquido que estaba acumulado? Se vacía rápido los ventrículos. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo se llena rápido el ventrículo. ¿Y quién se está vaciando? La aurícula. Entonces, el llenado del ventrículo es el vaciado de la aurícula. ¿Okay? Entonces viene el llenado ventricular rápido. El llenado ventricular rápido, se abren las válvulas auriculoventriculares. La sangre que se acumuló en las aurículas durante las sístoles se vacía en los ventrículos y es la fase del ciclo cardíaco que más contribuye ¿a quién? Al llenado ventricular. ¿Okay? Se produce el tercer ruido cardíaco. No me voy a meter en eso porque vamos a ver 2 diapos del tercer ruido cardíaco. Nada más apréndanse que el tercer ruido cardíaco se produce en la fase del llenado rápido. ¿Okay? Ya vamos a acabar el ciclo cardíaco. Faltan 2 fases. El tercer ruido se daba en la llenada rápida. Ahora viene la siguiente fase, que ¿cómo se llama? Llenado lento o diástasis. Algunos libros lo llaman diástasis y algunos libros lo llaman llenado ventricular lento. ¿Sí? Da igual. ¿Qué pasa en el llenado lento? Tengo la aurícula y el ventrículo. La aurícula al final de la sístole estaba muy llena de sangre porque la válvula mitral estaba cerrada. Se abrió la válvula mitral y ¿qué pasó? Se vacía. Ahora, la aurícula todavía no se empieza a contraer. ¿A la aurícula le sigue llegando sangre? Sí. Pero la sangre que le llega a la aurícula cae directamente a los ventrículos. ¿El ventrículo se sigue llenando? Sí. Ya no con tanta rapidez, porque no es la sangre que estaba acumulada, pero es la sangre que llega de las venas, porque la válvula mitral sigue abierta. Entonces, ¿qué pasa con el volumen del ventrículo? Sigue avanzando, ya no tanto. Fíjense cómo aquí subió mucho y aquí ya sube poquito. ¿Ok? ¿Sí está claro? Sí. ¿Qué le pasa al volumen, a la presión de la aorta? La aorta sigue disminuyendo. ¿Por qué? Porque la sangre de la aorta se empieza a ir ¿hacia dónde? Hacia la circulación periférica. Entonces la presión empieza a bajar. Entonces, la diástasis es como donde no pasa nada casi. Las válvulas auriculoventriculares permanecen abiertas. La sangre cae directamente de las grandes venas ¿hacia dónde? Hacia los ventrículos. Y la contribución hacia el llenado ventricular es baja. ¿Cuál es la fase que más contribución al llenado ventricular da? El llenado ventricular rápido. ¿Okay? Y vamos con la última fase, que es la contracción auricular. ¿Okay? Esta fase es importante. Antes de que pueda haber una contracción auricular, ¿qué tiene que haber? Eso, una despolarización auricular, que es la onda P.
¿Sí ven la onda P? La onda P dijimos que era la despolarización auricular. Y cuando se está despolarizando, ¿qué pasa? Se empieza a contraer. ¿Okay? ¿Cómo está la válvula mitral? Abierta todavía. ¿Okay? Entonces las presiones de la aurícula y el ventrículo, ¿qué pasa? Se comparten. Suben de forma paralela. ¿Okay? Entonces tenemos que el ventrículo se llena un poquito más. Imagínense que el ventrículo tiene la aurícula, que está llena de toda la diástole, de todas las sístoles. Empieza la diástole, se vacía al ventrículo. Luego sigue llegando más sangre. Y al final la aurícula como que le da una última exprimida para terminar de rellenar el ventrículo lo más que se pueda, para que el ventrículo empiece la sístole. ¿Okay? Entonces la aurícula le empuja otro poquito más de sangre para que el ventrículo esté lo más lleno posible. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Ahora, fíjense cómo esta contracción, o sea, lo que llena el ventrículo es el llenado rápido. La contracción auricular da un pequeño empujoncito, pero las aurículas tienen poco impacto en el llenado del ventrículo. ¿Okay? Si las aurículas no estuvieran contrayéndose bien, el ventrículo de todas maneras a lo mejor puede tener el 80% o el 70% de su volumen. ¿Okay? No es tanto problema. O sea, ¿tú tienes algún problema en eso? Ahorita vamos a ver los diferentes problemas de cuando no se contrae la aurícula y cómo influyen hemodinámicamente. El problema es más de conducción, ¿no? Que de nada. No, bueno, es que si no conduce, no genera ese llenado. El punto es que lo vamos a ver en la clase de electro, ¿no? ¿Sí? Entonces, la contracción auricular es el momento en que las aurículas se contraen para completar el volumen diastólico final. Este se llama el volumen diastólico final. Si yo les digo, ¿cuál es el volumen del ventrículo? Me tienen que decir, depende en qué parte del ventrículo. No es lo mismo el volumen en la sístole que el volumen en la diástole. En la diástole el ventrículo se está llenando y en la sístole se está vaciando. Entonces, el volumen al final de la diástole es el volumen máximo del corazón. Aprendan eso. El volumen máximo del corazón es el volumen al final de la diástole. ¿Están de acuerdo? Porque es cuando ya se terminó de llenar. ¿Ok? Depende. O sea, más o menos puedes llegar hasta 130 mililitros. Este ejemplo lo pones a 130 mililitros. ¿Ok? Entonces, muy importante, antes de que puedas dar la contracción auricular, ¿qué está? La despolarización auricular. ¿Ok? Ahora, tengo que la contracción auricular, dijimos que contribuye como al 30-40% del llenado del ventrículo. Si no tengo la contracción auricular, de todas maneras tengo como el 70% del llenado. ¿Okay? En esta fase es donde se genera el cuarto ruido cardíaco. No se preocupen por eso, lo vamos a ver ahorita en una diapositiva. Pero nada más, la contracción auricular es el cuarto ruido. Ahora, ¿saben qué es la fibrilación auricular? ¿Saben qué es la fibrilación? Es como la fibrilación ventricular que deja de funcionar la aurícula, ya no se contrae pues. Sí, ya no se contrae. ¿Por qué ya no se contrae? Porque hubo una sobrecarga ahí en la electricidad, ¿no? ¿No? Porque ya no hay en la contracción. Eso, en la despolarización. A ver, pongan atención. ¿Cómo les dije que tenía que ser la contracción del ventrículo y de la aurícula? Debe ser más o menos de manera conjunta, todos al mismo tiempo para que se contraigan así. En la fibrilación auricular sí hay una despolarización y las aurículas sí se están contrayendo, pero se están contrayendo de forma desorganizada. Primero una parte por aquí, otra por acá, otra por acá, otra por acá, otra por acá, otra por acá. Y si la ven por afuera parece como una bolsa de gusanos, como que se contrae diferentes partes en diferentes momentos. Y nunca da una contracción organizada. ¿Sí quedó claro? Entonces no es que no se contraiga, es que se está contrayendo de forma desorganizada. ¿Ok? Entonces, si se contrae de forma desorganizada, ¿ustedes creen que va a poder expulsar la sangre para llenar el ventrículo lo último? No, pero el ventrículo todavía va a tener como un 60 o un 70% del llenado. ¿Okay? A lo mejor el paciente no va a poder hacer ejercicio, porque le falta ese 30-40%, pero a lo mejor no es
no va a entrar en falla cardíaca porque todavía tiene el 60 o el 70% del llenado del ventrículo. ¿Sí queda claro? Hay otros problemas como generan trombos y esas cosas, lo vamos a ver después. Pero lo que quiero que entiendan es que la contracción de la aurícula no representa un porcentaje tan alto del llenado del ventrículo. Otra cosa, esta fase, algunos libros lo ponen como sístole auricular. A mí me cuesta trabajo llamarla sístole auricular porque la sístole auricular está dentro de la diástole del corazón. Entonces, o sea, yo prefiero llamarle contracción auricular. Y la sístole es nada más la sístole de todo el corazón que habla de lo del ventrículo, ¿no? Pero bueno, como quieran llamarlo. Pero en el Guyton, de hecho, le ponen, creo que sístole. Mira, sístole auricular. ¿Sí? Eso me confunde un poquito. Ok, ¿tienen preguntas hasta ahorita? Bueno, vamos a ver. ¿Qué hora es? Están 15. Bueno. Vamos a ver una última cosa que ya no va a ser de. Vamos a dejar esto pendiente y vamos a ver una última cosa en el pizarrón para los de laboratorio que tengan un poquito más de idea de lo que vamos a hacer. Voy a apagar esto. Entonces, bueno, a ver. Ahorita vamos a preguntar tu conclusión para ¿Les estoy agregando? Vamos a ver una última cosa que es muy importante y además por alguna otra razón siempre se confunden y además de eso vienen como 2 o 3 preguntas en el examen. ¿Okay? Y además nos va a servir para ver la práctica, entonces traten de poner atención. Todos sabemos que las arterias tienen pulso. ¿Okay? Durante la sístole, la presión de las arterias representa las presiones del ventrículo porque la válvula está abierta. ¿Están de acuerdo? Y durante la diástole, ¿quién dijimos que daba la presión diastólica? Las resistencias periféricas. ¿Okay? Si yo tengo muchas resistencias periféricas, la diastólica va a estar alta. Si tengo pocas resistencias periféricas, la diastólica va a estar baja. ¿Sí? Entonces, imagínense que yo tengo mi ventrículo y mi aorta. ¿Ok? Y aquí viene el siguiente latido. Si yo tengo, esto es 120, ¿ok? Insisto. Y lo determina la contracción del ventrículo. Si el ventrículo está muy alto, entonces la presión sistólica de la aorta va a ser. ¿Quién determina la presión diastólica? Las resistencias periféricas. Si yo tengo muchas resistencias periféricas, ¿en dónde dijimos que se abría la válvula? En 80. ¿En dónde dijimos que se cerraba? En 100, ¿no? Vamos a decir que cierra por aquí. ¿Okay? Entonces, lo normal es que baje aquí y en 80 se vuelva a bajar. Ahora, si yo imagino que yo llego y le doy un medicamento al paciente que es un vasodilatador, ¿qué le va a pasar a las resistencias? Van a bajar. ¿Qué le va a pasar a la sangre en la aorta? Se va a ir más hacia los capilares, ¿no? Entonces, ¿qué le va a pasar a las resistencias? Van a bajar. ¿Y qué le va a pasar a la presión diastólica? Va a bajar. Entonces, en vez de tener 80, a lo mejor tengo 60. ¿Ok? Por otro lado, si yo tengo un medicamento que es un vasoconstrictor, ¿qué le pasa a las resistencias? Aumentan las resistencias. Entonces la aorta no va a poder vaciarse hacia la circulación periférica y va a mantener un poquito más de presión de lo que tiene. Y entonces a lo mejor se queda en 90. ¿Ok? ¿Sí está claro eso? Entonces, ¿quién determina la presión sistólica? La contracción del ventrículo. ¿Quién determina la presión diastólica? Las resistencias periféricas. ¿Ok? Bueno, vamos a ver lo que sigue, que es
la aurícula. La aurícula, ¿cómo eran las presiones de la aurícula? Eran como por aquí así más o menos todo el tiempo, ¿no? Súper bajitas, ¿verdad? Ahora, eso vamos a hacerle como un zoom y vamos a ver cómo se modifican las presiones en la aurícula. ¿Sí? Les voy a borrar esa línea azul y vamos a ver cómo se dan las presiones en la aurícula. La aurícula, No sé si ¿cómo podemos determinar las presiones en la aurícula? O sea, ya dijimos que si queremos saber cuáles son las presiones del ventrículo en la sístole, la podemos saber midiendo la arteria. Yo no puedo saber las presiones en la diástole porque la válvula está cerrada. Entonces, a lo mejor mi ventrículo se quedó con 20 milímetros de mercurio y yo ni enterado, porque yo estoy viendo la diastólica de la aorta, no puedo ver la diastólica o de las arterias, no puedo ver la diastólica del ventrículo tomándole la presión al paciente. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo puedo ver lo que está sucediendo en las aurículas? Lo puedo ver con lo que está sucediendo en las venas. ¿Okay? Y hay una cosa que se llama la presión venosa. Entonces, durante la sístole, las presiones del ventrículo y las arterias se comparten. ¿En qué momento del ciclo cardíaco se comparten las presiones de la aurícula y las venas? A ver, piensen. Espérense, piensen. Entre la aurícula y las venas. No entre la aurícula y las cavidades de acá. Entre la aurícula y las venas. entre la sístole y la diástole. Eso, y hay una válvula entre la vena. ¿Hay una válvula entre la vena y la aurícula? No, entonces ¿en qué momento se comparte? Siempre, eso es lo que quería que me contestaran. ¿En qué momento se comparten las presiones de la aurícula y las venas? Siempre. Entonces, si yo pongo un catéter en la vena, o si yo veo la vena, voy a poder ver lo que está sucediendo en la aurícula. ¿Sí? Si yo agarro la vena yugular, una vena periférica, ¿en qué aurícula estoy viendo? ¿La izquierda o la derecha? La derecha, porque es la que desemboca en la derecha. ¿Okay? Si quisiera ver la izquierda, ¿qué vena me tengo que ir? A la vena pulmonar. A la vena, porque la arteria da. ¿Okay? Entonces, si yo quiero saber las presiones de la aurícula, ¿en dónde me tengo que ir? A la vena. Si quiero saber las presiones de la aurícula derecha, me tengo que ir a la vena sistémica, ¿okay? Como la yugular, por ejemplo, la cava. Si yo quiero ver las presiones de la aurícula izquierda, tengo que ver en la vena pulmonar, en las venas pulmonares. ¿Sí están de acuerdo? Okay. Entonces, vamos a tener. ¿Alguien sabe cuáles son las ondas del pulso venoso? No. Las venas tienen pulso, ¿okay? Las venas tienen pulso. Es un pulso mucho más leve que las arterias, porque tienen mucho menos presiones. Las venas tienen se modifican las presiones en las venas conforme se modifican las presiones en la aurícula. Entonces, vamos a ver las presiones en la aurícula, ¿okay? ¿Alguien sabe cómo son la curva del pulso venoso? No importa. De todas maneras, el semestre pasado a los dos grupos les pregunté el último día de clases en el repaso y nadie me pudo dibujar la estúpida curva del pulso venoso. ¿Okay? Esa es la curva del pulso venoso. Ahí les va. Tiene tres ondas principalmente y dos valles. Voy a borrar esto. Acuérdense que todo esto es cíclico, ¿ok? Acuérdense que todo esto es cíclico. ¿Dónde está el azul? Es una estúpida. Entonces, ¿aquí qué pasa? Aquí regresa otra vez a lo mismo, ¿ok? O sea, este es un ciclo. ¿Sí quedó claro? De aquí a acá. No es, esto no es un ciclo y esto no es otro. Todo esto es un ciclo. ¿Ok? Y esto es otro ciclo. Y aquí viene otro. ¿Ok? Y así, para allá adelante y para atrás. Ahora, ¿qué representa cada una de estas? Esta va a ser la onda A.
esta va a ser la onda C, esta va a ser la onda V, esta va a ser el valle X y el valle Y. ¿Por qué se llaman así? No tengo idea, pero esos son los nombres de las ondas de flujo. ¿Ok? Entonces, no es difícil si nos imaginamos la aurícula y qué está sucediendo en cada parte del ciclo cardíaco. Entonces, ¿en qué momento se les ocurre que se van a elevar las presiones en la aurícula? Estamos viendo la aurícula, ¿están de acuerdo? Entonces, aurículas. ¿En qué momento creen que la aurícula se va a elevar las presiones? Tengo tres. El llenado. Díganos. A ver, levanten la mano y digan una. A ver, el llenado auricular, muy bien, pero esa es la más difícil. Ahorita la dejamos para el final. ¿Qué le pasa a las aurículas? Está cerrada Más o menos. Son dos partes ahí. La sístole es cuando se llena, o sea, durante la contracción ventricular es cuando se llena la aurícula. Sí, pero me está faltando la más fácil. ¿Quién sabe? ¿Cuándo se va a incrementar la presión en la aurícula? Contracción. Cuando hay contracción de quién? De la aurícula. ¿Ok? Cuando hay contracción auricular. Entonces la onda A representa la contracción auricular. ¿Están de acuerdo que si la aurícula se contrae, las presiones adentro de la aurícula van a incrementar? Es lo más lógico. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a incrementar. ¿En qué fase se da la contracción auricular? ¿Sístole o diástole? Diástole, al final de la diástole. Entonces, vamos a poner una línea y vamos a decir que más o menos por aquí termina la diástole. ¿Están de acuerdo? Y aquí empieza la sístole. ¿Sí están de acuerdo que empieza la sístole? ¿Cuál es el primer periodo de la sístole? La contracción subvolumétrica. ¿Ok? ¿Y qué es lo que sucede primero? Aquí, ¿qué pasa? Se cierran las aurículo-ventriculares. ¿Okay? Y viene la contracción subvolumétrica que dura más o menos como hasta aquí. Esto es contracción subvolumétrica. ¿Por qué es la contracción subvolumétrica? ¿Y por qué la contracción subvolumétrica da ese pequeño incremento? Fíjense que digo pequeño incremento. No es lo mismo la contracción auricular, que es una onda gigante, al pequeño incremento que da durante la contracción subvolumétrica. La válvula se cerró y al momento de cerrarse, como que protruye un poco dentro de la cavidad auricular. ¿Okay? Esa protrusión dentro de la cavidad auricular genera un ligero incremento en la presión. No mayormente, un ligero incremento en la presión. ¿Está claro? Y entonces cuando incrementa, esto es el abombamiento. ¿De quién? De las válvulas auriculoventriculares. Igual que la arteria, ¿no? ¿Mandé? Se le pasa igual que la arteria y es, bueno, antes que es al revés. Una se cierra y le pega por arriba y otra le pega por abajo. Sí, podemos decir que es similar. Bueno, entonces tenemos la contracción auricular es la primera onda. La segunda onda es el abombamiento de las válvulas auriculoventriculares. ¿Qué fase el ciclo cardíaco tengo aquí? Y el periodo eyectivo. ¿Okay? Este es el periodo de eyección rápida y eyección lenta. ¿Y aquí qué va a venir? Aquí va a venir, espérense. Aquí va a venir una cosa así, que va a ser el pulso arterial. ¿Okay? Fíjense cómo el pulso arterial coincide en medio de estas dos ondas. ¿Sí queda claro? Viene la contracción isovolumétrica e inmediatamente después viene el pulso arterial, que es la fase eyectiva, cuando se eleva el pulso arterial. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, la aurícula se está contrayendo y eleva las presiones. ¿Y aquí qué pasa? La aurícula se empieza a relajar, viene el abombamiento y la aurícula se sigue relajando hasta que llega al punto máximo de relajación. Entonces, la X, ¿qué va a representar? El punto máximo de relajación
auricular. ¿Ok? El punto máximo de relajación auricular lo va a dar ¿quién? El valle X. Y luego, ¿qué pasa? Ahora sí viene la última onda, que es la que dijeron como por aquí 3 personas diferentes. ¿Cuándo se va a volver a elevar las presiones? Entonces, ¿qué representa esto? ¿El llenado qué? ¿Se acuerdan que les dije no confundir el llenado ventricular con el llenado auricular? Son dos cosas diferentes. Porque cuando se llena el ventrículo, ¿qué le está pasando a la aurícula? Se está vaciando. ¿Ok? Entonces, el llenado auricular es cuando la aurícula ya se terminó de relajar, ya está completamente relajada y ahora sí le está empezando a llegar un chorro de sangre de las venas. Y cuando le está llegando esa sangre de las venas, está llegando hasta un punto máximo. Ese punto máximo es cuando la aurícula está completamente llena. ¿Ok? Entonces, aquí venía, esta es la contracción isovolumétrica, aquí está la expulsión rápida, luego la expulsión lenta, y luego ¿qué periodo venía? Relajación isovolumétrica. Después de la relajación isovolumétrica, que mide más o menos esto, ¿qué periodo venía? Ventricular. El llenado ventricular rápido. ¿Se acuerdan? Y el llenado ventricular, ¿qué le pasa a la aurícula? Se vacía. ¡Pum! El ventrículo se llena y la aurícula se vacía. ¿Sí quedó claro? Sí. Entonces, resumen. La onda A representa la contracción auricular. Es cuando más presión. Ajá. La onda C representa el abombamiento de las aurículo-ventriculares. La onda X representa la relajación de la aurícula. La onda B representa el llenado de la aurícula. Y la onda, el valle Y, representa el vaciado auricular, que es igual a ¿quién? Llenado.